En una noche de 1971, una madre arrodillada en el suelo de tierra batida de un centro esfrita en Pedro Leopoldo escuchó la voz de su hijo muerto salir por la boca de Chico Xavier. ¿Y qué dijo esa criatura? Hizo que todos los presentes cayeran en un silencio absoluto, porque nadie en ese salón, ni siquiera el propio Chico, sabía lo que esa familia había escondido durante 3 años. Te voy a contar esta historia desde el principio hasta el final, exactamente como ocurrió, exactamente como la guardaron durante décadas personas que estuvieron allí y que nunca tuvieron el valor de hablar de ello en público. Y te pido, quédate conmigo hasta el final, porque lo que esa criatura reveló aquella noche cambió para siempre la vida de al menos 4 familias, y quizá cambie algo dentro de ti también. Todo comienza con un hombre llamado Geraldo Antúnez de Sousa. Geraldo era albañil, nacido y criado en un pueblito llamado Matosinhos. Allí, en la región metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, era un hombre sencillo, de manos gruesas y rostro quemado por el sol, de esos que se levantaban a las 4 de la mañana para tomar el primer autobús hacia la obra y regresaban cuando ya era noche cerrada. Geraldo tenía 36 años en 1968. Estaba casado con doña Marlene, una mujer menuda, de ojos grandes y voz suave, que trabajaba lavando ropa ajena y cuidando de 3 hijos pequeños. El mayor se llamaba Rafael, tenía 9 años. La del medio era Luciana, de 6, y el más pequeño, Pedriño, acababa de cumplir 3 años en ese mes de abril de 1968. La familia Antúnez de Sousa vivía en una casa de 2 habitaciones al final de una calle de tierra, de esas calles que cuando llueve se convierten en un refo y cuando hace sol levantan un polvo rojo que se pega en la piel y en los dientes. Geraldo no era un hombre religioso en el sentido convencional. No iba a misa, no frecuentaba centros esfritas, no le fasa la Biblia, pero tenía un profundo respeto por lo que él llamaba las cosas de Dios. Cuando alguien morfa en el vecindario, era el primero en aparecer con una vela y una palabra de consuelo. Era un hombre que expresaba su fe en los actos, no en las palabras. Dona Marlene, en cambio, era católica fervorosa. Iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario todas las noches. Tenía un pequeño altar en un rincón de la sala, con imágenes de Nuestra Señora, de San José y de San Antonio, pero también sentía una curiosidad discreta por el espiritismo. Una vecina suya, dona Conceñao, frecuentaba las reuniones en el centro espírita Luz Gonzaga, allí en Pedro Leopoldo, y de vez en cuando trafa relates de las sesiones mediúmnicas, de las psicógrafas. Dona Marlene la escuchaba con atención, pero nunca se atrevía a ir. Tenía miedo, quizá, o quizás sentía que si iba a un centro esfrita descubrir algo sobre su misma para lo que no estaba preparada. Pedriño era un nirio especial, no especial en el sentido que la gente usa hoy en día para cualquier nirio. Especial de verdad, especial de un modo que incomodaba, que asustaba, que hacía que la gente mirara 2 veces. Pedriño había nacido premature, de 7 meses, y casi no sobrevivió. Pasó 2 semanas en una incubadora, y cuando por fin llegué a casa, dona Marlene juró que había visto al nirio sonreferle a algo que ella no podía ver, una sonrisa amplia de encifas, dirigida a un punto en el techo del cuarto donde no había absolutamente nada. A medida que Pedriño crecía, esas cosas se volvían más frecuentes. Conversaba solo, mirando rincones vacíos de la casa. Se refera de chistes que nadie había contado. A veces, en medicció de la noche, dona Marlene despertaba y encontraba al nirio sentado en la cama, murmurando palabras complejas, largas, pronunciadas con una claridad que un nirio de 2 o 3 años no debería tener. Geraldo no le daba mucha importancia. Decía que eran cosas de nirio, imaginación, una fase. Pero dona Marlene sabía que no. Otra vez Pedriño despertar en medio de la noche gritando el nombre de Joaquim. Gritaba: «¡Joaquim! ¡No te vayas, Joaquim! ¡Quédate!». A la mañana siguiente la familia supo que un vecino llamado don Joaquim había fallecido durante la madrugada, víctima de un infarto. Esas cosas se fueron acumulando y el vecindario empecé a hablar. Unos decían que el niño era bendito, otros decían que era cosa del demonio. El párroco de la iglesia, el padre Anselmo, llegó incluso a visitar la casa y sugirió que hicieran una oración de protección. Roció agua bendita, rezó y le dijo a dona Marlene que no hiciera caso de las cosas que el niño decía, porque el enemigo se disfraza de inocencia para confundir a los fieles. Dona Marlene obedeció, intentó ignorar, intentó tratar a Pedriño como a un niño normal,
pero era como intentar tapar el sol con la mano. El niño segufa viendo, segufa hablando, segufa trayendo mensajes de personas que ya se habían ido. Y entonces, en septiembre de 1968, ocurrió la tragedia. Era una tarde de sábado, calurosa como solo Mina sabe ser. Geraldo había salido a trabajar en un trabajo extra. Dona Marlene estaba en casa lavando ropa en el tanque del patio. Rafael y Luciana jugaban en la calle y Pedriño estaba en el patio, sentado debajo de un mango, conversando con alguien que solo él vefa. Dona Marlene oyó el ruido, un ruido seco, un chasquido, seguido de un silencio pesado. Soltó la ropa y corrió al patio y encontró a Pedriño tirada en el suelo, debajo del mango, inmóvil. Una rama gruesa se había partido y cafedó sobre la cabeza del niño. Dona Marlene gritó, tomó al niño en brazos, corrió a la calle, pidió auxilio. Un vecino la llevó a ella ya Pedriño al hospital, pero el médico de guardia miró al niño y negó lentamente con la cabeza. El golpe había acertado en la parte posterior del cráneo. Pedriño ya estaba muerto cuando llegó al hospital. Geraldo supo la noticia cuando regresó de la obra. A las 6 de la tarde encontró la casa llena de vecinos. Dona Marlene desmayada en el sofá y el cuerpo de su hijo sobre la mesa de la cocina, cubierto por una sábana blanca. Dicen que Geraldo no lloró en ese momento. Se quedó parada en la puerta, mirando la sábana, con las manos todavía sucias de cementa, y no dijo una palabra durante horas, solo se quedó allí de pie, como una estatua de dolor. El entierro de Pedriño fue al día siguiente, un domingo de sol cruel. El cementerio estaba en un cerro, y el cortejo subió aquella ladera de tierra roja, cargando el pequeño ataúd blanco, que parecía demasiado ligero, demasiado pequeño, demasiado injusto. Dona Marlene tuvo que ser sostenida por 2 vecinas. Geraldo cargó el ataúd solo, rechazando ayuda, como si ese fuera el último acto de padre. Después del entierro, la vida de la familia entró en una espiral descendente. Geraldo empezó a beber, no mucho al principio, solo una cachaza después del trabajo. Pero la cachaza fue aumentando y el dolor no se ablandaba. Pronto ya bebefa todo el defa y deja de trabajar. Se convirtió en ese hombre que toda ciudad pequeña tiene, el que se queda sentado en la plaza con una botella en la mano y una mirada vacía. Dona Marlene se encerraba en un silencio que asustaba más que cualquier grito. Deja de ir a misa, deja de rezar, quita las imágenes de santos del altar y las guarda en una caja. Cuando dona Conceñao le pregunté por qué, respondió: si Dios existiera, no se habría llevado a mi niño de esa manera. Rafael, con 9 años, asumió responsabilidades que ningún niño debería tener. Cocinaba, limpiaba, iba al mercado. Luciana preguntaba todas las noches: «Mamá, ¿el Pedriño está en el cielo?» Y dona Marlene no respondía. El matrimonio empezó a resquebrajarse. Las peleas eran frecuentes, y detrás de todas las peleas había una acusación nunca dicha en voz alta. ¿De quién era la culpa por la muerte de Pedriño? Geraldo dejaba escapar frases que cortaban. Si hubieras estado pendiente del niño, estabas lavando ropa mientras mi hijo se morfa. Dona Marlene lo recibía en silencio, porque sabía que de alguna forma él tenía razón. Pero lo que Geraldo no sabía, lo que nadie sabía, era que dona Marlene cargaba una culpa aún mayor, una culpa que nunca le había contado a nadie. Y aquí es donde la historia se pone más pesada, porque en la mañana de ese sábado, horas antes de que cayera la rama, Pedriño le había dicho algo a su madre, algo que dona Marlene había ignorado, siguiendo el consejo del padre Anselmo. Pedriño se había despertado, había ido a la cocina, había tirado de la falda de su vestido y le había dicho con esa claridad aterradora: «Mamá, el señor bonito dijo que hoy me voy. Dijo que no estés triste, que allá es bonito y hay mucha luz, pero dijo que no me quede debajo del árbol». Después de dona Marlene había mirado a su hijo y le había respondido con firmeza: «Pedriño, basta con eso, no existe ningún señor, ve a jugar». Y el niño había obedecido, había ido a jugar en el patio debajo del mango, y la rama cayó 6 a las 3:17 de la tarde. Dona Marlene cargó ese secreto como quien carga un yunque atado al cuello. Todas las noches revivía ese momento, la manita tirando del vestido, la voz clara del niño con la advertencia que ella había descartado, y la pregunta que no la dejaba en paz: si ella hubiera escuchado, ¿el Pedriño estará vivo? Ese pensamiento la consumía por dentro, corrosiva la fe que le quedaba, corrosiva el amor,
corrosiva la capacidad de mirar a los ojos de sus otros hijos sin sentirse una farsante. Paséis un año, 1969. Geraldo y Marlene estaban al borde de la separación 6-1. Rafael ya había empezado a trabajar como ayudante en una tienda. Luciana se había convertido en una niña callada y asustada. Fue entonces cuando don Aconseñao volvió a hablar del Centre Esfrita, pero esta vez habló de Chico Xavier. Don Aconseñao ha ido a Pedro Leopoldo y ha asistido a una sesión mediúmnica. Vio a Chico psicografiar cartas. Vio a ese hombre flaco, de lentes gruesos y sonrisa suave, escribir con velocidad sobrehumana páginas de mensajes que hacen llorar a los destinatarios, porque las cartas contenfan detalles que solo los muertos podefan saber. Le conté todo a dona Marlene con los ojos brillantes. Le conté de una mujer que recibió una carta de su marido fallecido describiendo el vestido que ella llevaba en ese momento. Le conté de un hombre que recibió una carta de su padre pidiendo perdón por una paliza que nunca ha sido contada a nadie. Le conté de una madre que recibió una carta de un hijo pequeño describiendo el cielo como un jardín lleno de flores que cambiaban de color. Dona Marlene escuchó todo y solo dijo: «Ya no creo en esas cosas, Conseinao». Pero don Aconseñao no se rindió. Volvió al día siguiente y al otro. Todas las semanas trafa un relate nuevo, y todas las semanas dona Marlene descifa que no irfa. Hasta que un día, en marzo de 1970, don Aconseñao halló cambieseis de táctica. Se semó a 1-1 a AO, a EAO, NA1 V1, a NNE y 1E a IJO. Marlene, no sé si existe vida después de la muerte. No sé si Chico Xavier habla con los muertos. No sé nada, pero sé una cosa. De la forma en que estás, vas a morir en vida y tus hijos van a perder a su madre sin que la madre haya muerto. Haz fa que vamos, aunque sea para que me demuestres que todo es mentira. Y fue esa frase la que finalmente rompió la resistencia de dona Marlene. La semana siguiente, las dos tomaron el autobús hacia Pedro Leopoldo. Dona Marlene pasó todo el trayecto mirando por la ventana, sin ver nada, arrepentida de haber aceptado. Cuando llegaron al centro espéfita Luis Gonzaga, había una fila de 30 o 40 personas esperando. Gente de todo tipo, viejos, jóvenes, hombres de traje, mujeres de vestido sencillo, personas con cara de no dormir desde hace décadas, personas con rostros. Esperaron toda la tarde. La sesión solo empezaba a las 8 de la noche. Dona Marlene casi no dijo nada durante toda la espera. Cuando entraron al Centre Esfrita, dona Marlene se sorprendió con la sencillez. Esperaba velas, incienso, penumbra, pero era un salón limpio, bien iluminado, con sillas de madera y un cuadro del Evangelio en la pared. Se sentaron al fondo, y entonces, por una puerta lateral, entró Chico Xavier. Dona Marlene dijo que cuando Chico entró, sintió como si el aire hubiera cambiado, no de temperatura, sino de peso. El aire se volvió más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado desde hace mucho tiempo. Chico no hizo nada especial, solo entré, caminó hasta la mesa, se senté. Camisa blanca, sencilla, pantallán oscuro, zapatos gastados, los lentes gruesos reflejaban la luz. Parecía cansado, pero había en él una serenidad que contrastaba con el cansancio. La sesión comenzó con una oración. Dona Marlene no cerró los ojos, se quedó observando a Chico, intentando encontrar alguna señal de fraude, pero lo que vio fue un hombre con la cabeza baja, orando con una sinceridad casi palpable. Después de la oración, comenzaron las psicógrafas. Chico simplemente tomó la pluma y empezó a escribir rápido, sin parar, mirando un punto por encima del papel, como si copiara algo que solo él podía ver. Esa noche Chico psicografió 4 cartas. La primera fue para una señora en la segunda fila. La carta hablaba de cosas fúntimas, de un apodo que nadie conocefa, de una receta de pastel que ella hacefa todos los aniversarios de matrimonio. La señora lloraba, repitiendo: «Gesell, solo él sabafa eso». Doña Marlene vio todo con el corazón latiendo fuerte. La segunda y la tercera carta fueron para otras familias, y las reacciones eran siempre las mismas: asombro, reconocimiento, llanto de alivio. Pero la cuarta carta no fue para nadie que estuviera en el salón. Cuando Chico terminó de escribir, el trabajador leyó el nombre y buscó a alguien. No encontró, leyó de nuevo. Hubo una breve conversación con Chico, y entonces el trabajador se volvió hacia el salón. El mensaje es de un nirio. El nombre es Pedro.
Pedro Antunes de Sousa. El mensaje es para su madre. Su madre está aquí. Doria Marlene sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella no había dado el nombre de su hijo a nadie, ¿le verdad? No se había identificado. Doria Conceñao tampoco había dicho nada. Habían entrado como desconocidas en media de 40 personas. Doria Conceñao apretó su brazo y susurró: «Marlene, es Pedriño». Doria Marlene no pudo levantarse. Doria Conceñao levantó la mano. «La madre está aquí. No puede levantarse». Un trabajador la ayudó a caminar hasta el frente. Doria Marlene dijo que esos pocos metros le parecieron la caminata más larga de su vida. Cuando llegó frente a Chico, él la miró y doña Marlene dijo que en esa mirada, detrás de los lentes gruesos, vio reconocimiento, como si Chico supiera exactamente quién era ella y lo que cargaba. Chico extendió la carta y dijo: «Hija Misa, tu Nirio está aquí. Está bien y tiene algo que decirte que necesita mucho que escuches». Doria Marlene tomó la carta con las manos temblando. Quiso leerla sola en casa. Nor, I, N, E, N, I, H. «Hija, él está pidiendo que la leas ahora. Dice que si te la llevas a casa, la guardarás sin leerla porque tienes miedo de lo que está escrito». Y aquí ocurrió lo que nadie esperaba. Chico cerró los ojos, bajó la cabeza y cuando volvió a hablar, la voz que salió de su boca no era la voz de Chico Xavier, era la voz de un niño, no una voz cualquiera, era una voz específica, con una entonación específica, esa misma claridad que doña Marlene conocía mejor que cualquier sonido en el mundo. Era la voz de Pedriño. Doña Marlene soltó un grito que hizo callar a todo el salón. El grito de una madre que escucha la voz del hijo que pensó haber perdido para siempre. Y la voz dijo: «Mamá, estoy aquí. No llores, mamá. Estoy bonito aquí. Hay mucha luz. Hay flores que brillan. Y está el señor bonito que siempre estaba conmigo allá en casa. ¿Él te acuerdas? Él me cuida ahora. Me trajo aquí para hablar contigo porque estás muy triste». Dona Marlene cayó de rodillas. Lloraba de un modo que las palabras no alcanzan a describir. Las personas en el salón también lloraban. Y entonces la voz de Pedriño dijo algo que hizo que dona Marlene dejara de llorar de golpe. «Mamá, sé que estás con culpa. Sé que crees que yo morí porque no escuchaste lo que te dije por la mañana sobre el árbol. Pero, mamá, no fue culpa tuya. El señor bonito me lo explicó. Dijo que yo ya me iba ese día. No había forma de cambiarlo. Si no era el árbol, habría sido otra cosa. Yo vine solo a quedarme un poquito, mamá. Vine para mostrarte que existe más de lo que vemos con los ojos, y vine para prepararte para algo que va a pasar después». Silencio absoluto en el salón. Dona Marlene consiguió preguntar: «¿El prepararme para qué, hijo mifo?» «Para ayudar a otras madres, mamá. Otras madres que perdieron hijos y que creen que la culpa es de ellas. Tú vas a ayudarlas. Vas a contarles que los hijos no se fueron de verdad, que solo cambiaron de lugar. La casa nueva es más bonita, mamá, y nosotros podemos verlos desde aquí. Yo te veo todos los días. Te veo cuando lloras en el baño por la noche. Te veo cuando tomas mi ropita y la hueles para recordar mi olor. Y te veo cuando dices que ya no crees en Dios». Dona Marlene sollozó. «Mamá, Dios existe. Él es bueno. No me llevé para castigarte. Me trajo aquí porque aquí puedo hacer cosas que allá no podía. Y un día, cuando sea el momento justo, nos vamos a encontrar de nuevo. Te lo prometo». Y entonces la voz dijo algo que hizo que Chico Xavier abriera los ojos con sorpresa, como si ni él mismo supiera lo que iba a decir. «Mamá, el señor bonito está diciendo que te cuente una cosa. Dijo que papá necesita saber». Dona Marlene se tensió. «Mamá, sé por qué dejaste de creer en Dios. No fue solo porque yo morí, sino por lo que pasó antes de que yo naciera. La cosa que solo tú sabes. La cosa que nunca le contaste a nadie». Ya que llegamos al punto que ninguno de los presentes jamás olvidó. Dona Marlene susurró: «No, Pedriño, eso no». Pero la voz continuó, gentil y firme. «Mamá, antes de que yo naciera tú perdiste otro bebé. Un bebé que nadie sabe que existió.
Estabas embarazada y no se lo contaste a papá porque estaban peleando mucho y tenías miedo. Y cuando perdiste al bebé sola aquella noche de lluvia, creíste que Dios te estaba castigando. Y cuando yo nací, creíste que yo era la segunda oportunidad. Y cuando yo morí, creíste que Dios te había quitado la segunda oportunidad también. El salón estaba tan silencioso que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Dona Marlene estaba inmóvil, de rodillas, ojos muy abiertos. Su reacción era la confirmación más elocuente que podía existir. La voz continuó. Mamá, el bebé que perdiste está aquí conmigo. Es una niña. Es linda. Tiene ojos iguales a los tuyos. El nombre que ella eligió es Ana. Y quiere que sepas que no guarda rencor. Ella entiende, y me pidió que te diga una cosa. El olor a jazmín que sientes a veces en el patio cuando no hay jazmín ninguno. Es ella. Es ella que se acerca para abrazarte. Dona Marlene se derrumbó. Cayó con la cara en el suelo del centro espírita y lloró de un modo que varias personas describieron como el llanto más intenso y más puro que habían oído jamás. No era llanto de dolor, era llanto de liberación. Era el sonido de una represa que se rompe después de años conteniendo una presión insoportable. Y Dona Marlene finalmente entendió por qué Pedriño tenía ese don. Entendió por qué veía cosas que los demás no veían. Pedriño era un mensajero. Había venido con una misión corta pero crucial: plantar en su madre una semilla de posibilidad, para que cuando el dolor fuera lo suficientemente grande como para abrir grietas en la armadura de la incredulidad, la luz pudiera entrar. Chico Xavier se quedó callado un largo momento. Cuando abrió los ojos, parecía exhausto. Miró a Dona Marlene. Hizo un gesto para que la ayudaran a levantarse. Cuando ella se puso de pie, Chico rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Tornó las manos de Dona Marlene entre las suyas y dijo: «Hija mía, tu niño me pidió que te dijera una cosa más, pero esta quiso que yo la dijera con mi propia voz. Dijo que necesitas perdonarte a ti misma. Mientras te culpes, él no puede descansar completamente, porque el dolor de una madre es como una cuerda que ata al hijo, y él necesita que sueltes esa cuerda para que él pueda volar». Dona Marlene preguntó: «¿Cómo hago eso, don Chico? ¿Cómo me perdonó?» Y Chico respondió: «Hacienda lo que él te pidió, ayudando a otras madres, contando lo que pasó aquí, mostrándole a quien perdió a alguien que la muerte es una puerta, no un muro. Cada vez que consueles a una madre, te perdonas un poquito, y un día, cuando te des cuenta, la culpa ya se habrá ido y solo quedará el amor». Dona Marlene salió del centro espírita esa noche como una persona diferente, no curada, porque el dolor de perder un hijo quizá nunca se cure, pero salió con algo que no tenía cuando entró: una dirección, una misión. La carta que Chico psicografió estaba escrita con letra de niño, irregular y grande, como si la mano de Chico hubiera sido guiada por dedos pequeños. Decía cosas que solo Pedriño podía saber. Hablaba del apodo que Geraldo le ponía, Tizio, por un pajarito que Pedriño adoraba imitar. Nadie fuera de la elde ild, ui-u, eld, comase, fu, nduld ud, ukuit, del, il, cli, it, i, ult, il, uitziut. Hablaba de una muñeca de trapo que Dona Marlene cosió para Luciana y que Pedriño siempre robaba. Hablaba del olor a café que Dona Marlene acefa todas las mañanas y de cefa que ese olor llegaba hasta donde él estaba, como un abrazo que atravesaba mundos. Y al final: «Mamá, cuando papá deje de beber, dile que estoy orgulloso de él. Y dile a Rafael que es el mejor hermano que pude tener. Y dile a Luciana que puede quedarse con la muñeca. Yo ya no la necesito. Acá hay juguetes de luz». Cuando Dona Marlene llegó a casa, ya era casi medianoche. Geraldo estaba en la sala con una botella de cachaza a medio terminar. Ella se sentó a su lado, quitó la botella de la mesa, tomó las manos de su marido y se lo contó todo. Todo. Desde la advertencia de Pedriño sobre el árbol hasta la voz que salió por la boca de Chico Xavier. Y también le contó el secreto que nunca había contado: el bebé que había perdido sola una noche de lluvia. Geraldo escuchó todo en silencio. Se quedaron los dos sentados en el sofá durante un tiempo que ninguno de los dos supo medir, hasta que Geraldo tomó la botella, se levantó, caminó hasta el fregadero y tiró la bebida por el desague. Y dijo, con voz ronca:
Si mi Tizio dijo que va a estar orgulloso de mí cuando yo deje de beber, entonces voy a dejarlo. Y lo dejo. No fue fácil. Hubo recabdas, hubo noches difíciles, pero cada vez que quería rendirse, dona Marlene le leía la carta de Pedriño, y esas palabras de niño tenían un poder que ningún sermón jamás habría tenido. En los meses siguientes, dona Marlene empezó a hacer lo que Pedriño le había pedido. Empezó a ayudar a otras madres de un modo sencillo. Cuando se enteraba de que una mujer de la región había perdido un hijo, iba hasta la casa de esa mujer con un pastel o una botella de café o con las manos vacías. Se sentaba, escuchaba, y cuando sentía que era el momento justo, contaba su propia historia. No intentaba convertir a nadie, simplemente contaba lo que había vivido, y el efecto era devastadoramente bello. Porque cuando una madre que perdió un hijo escucha a otra madre que perdió un hijo, existe un reconocimiento que trasciende las palabras, como si dos heridas idénticas se encontraran y en el contacto empezaran a cicatrizar, no porque el dolor se vaya, sino porque la soledad del dolor se va. Dona Marlene hizo eso durante años. Visite 6 decenas de madres en Matosinhos, en Pedro Leopoldo, en Santa Lucía, en pueblitos que ni siquiera aparecen en el mapa, y siempre llevaba consigo la carta psicografiada, ya gastada de tanto manosearla, ya amarillenta, pero legible, como si las palabras de Pedriño se negaran a desaparecer. Y fue en una de esas noches en el centro Esfrita en 1971 que dona Marlene conocí 6 a dona Livone Figueiredo Resende, de Sete Lagoas, que había perdido a su marido Claudio en un accidente en una fábrica de cementa. Una muerte brutal que dona Livone no consiguió quitarse de la cabeza. Dona Marlene escuchó todo y después contó su propia historia, y dona Livone la escuchó con un hambre feroz de esperanza. Y dona Marlene dijo una cosa que dona Livone nunca olvidó. El amor que sientes por tu marido no murió junto con su cuerpo, y si el amor continúa, es porque él continúa. Porque el amor no puede existir solo. Dona Livone empezó a frecuentar el centro Esfrita con regularidad, pero la comunicación con Claudio no llegaba. Semana tras semana, las psicografías vencían para otras personas, nunca para ella. Dona Marlene la acompañaba, le mandaba cartas de aliento y le sostenía la mano durante las sesiones. Hasta que, en una noche de septiembre de 1971, ocurrió. Chico dejó de escribir, se quitó los lentes y miró directamente hacia donde dona Livone estaba sentada. Dijo: «Hay un muchacho aquí, fuerte, alto, que me está mostrando las manos. Dice que sus manos eran su herramienta de trabajo. Está pidiendo hablar con Livone». Dona Livone caminó hasta el frente y Chico empezó a hablar con una voz grave y con acento del interior de Minas. «Voniña», dijo la voz. Y dona Livone soltó un grito ahogado, porque Voniña era el apodo que solo R.L1RLINI. «Voniña, estoy aquí. Sé que te mostraron esas fotos y que no puedes quitártelas de la cabeza, pero eso no soy yo. Eso es lo que quedó 6 del cuerpo. Pero yo no soy el cuerpo. Yo soy lo que tú amaste. Y eso está entero». La voz continuó. «Necesito pedirte perdón. La última noche antes del accidente peleamos. Dije cosas que no debía. Dije que si yo morifá de trabajar, la culpa serefa tuya. No era verdad. Nada de eso era verdad. Tú eras lo mejor que me pasó en la vida, Voniña. Tú y la Clariña». Y entonces revelá. «Mi caja de herramientas, esa de lata verde en el garage. Dentro, en el fondo, debajo de los destornilladores, hay un papel doblado. Lo escribí para ti el día de tu cumpleaños, pero no tuve valor de dártelo. Ve y témalo. Y a Nadís. Y dile a Clariña que el caballito de ella no fue vendido. Se lo di a tu altino para que lo guardara en su finca». Don Albón abría mucho los ojos. La hija Clara tenía un pony que supuestamente había sido vendido después de la muerte de Claudio, y ahora el de Cefa que Abafa ha hecho un arreglo que nunca le conté a su esposa. Al de Cefa siguiente, don Albón fue al garage, encontró la caja de lata verde, en el fondo, debajo de los destornilladores, un papel doblado en 4, una carta escrita a mano por Claudio. «Voniña, hoy es tu cumpleaños y el mejor regale que tengo no cabe en papel de regale. Tú eres la mujer que me hace querer despertar todos los defasas. Tú eres el café caliente cuando llego con Frefo. Tú eres la risa de Clariña que solo existe porque tú existes. Te amo, Voniña, y si algún día ya no estoy aquí, quiero que sepas que vive feliz por tu causa.
Tú, Claudio. Y esa misma semana don Albón encontró a don Altino en una finca a 10 kilómetros de Setelagoas. Allí, en un pastizal cercado, estaba el pony de Clara. Don Altino explica que Claudio había llevado al animal 2 meses antes del accidente. Cuando Clara vio el caballito, soltó un grito de alegría y dijo: «Sabefa que papá no lo había vendido, lo sabefa». Don Albón, dona Marlén, dona Conseinao, 3 mujeres que la historia oficial no registró, 3 mujeres que ningún libro sobre Chico Xavier menciona y 3 mujeres que transformaron el consuelo en acción. Y entonces, en 1991, dona Marlén enfermé. Cáncer de páncreas descubierto demasiado tarde. Internada en el hospital de Vespasiano, los médicos fueron claros. No había mucho que hacer. Geraldo se quedó a su lado todos los días. Le llevaba café hecho en casa. Dona Conseinao iba todas las mañanas con agua fluidificada. En los últimos días, dona Marlene empezó a hablar con personas que no estaban en el cuarto. Sonrefá a rincones vacíos, llamaba nombres: Pedriño, Ana, mamá, papá. En una de esas noches, dona Conseinao estaba sola con ella. Dona Marlene, semiconsciente desde hace horas, de repente abrióse los ojos con una claridad que asustóes. No era mirada turbia de enferma, era una mirada viva, brillante, y dijo: «Conseinueve ayo, están aquí. Pedriño crecieseis, está guapo, y Ana tiene mis ojos, exactamente como él dijo. Y hay olor a jazmecín. ¿Lo sientes, Conseinao?» Dona Conseinao lo sintió. De pronto un perfume de jazmefen invadió el cuarto de hospital de un modo tan intenso que mirá hacia la ventana. Estaba cerrada. No había bajardefen ninguno. Dona Marlene sonrisé, una sonrisa amplia de una paz que dona Conseinao nunca había visto en ese rostro, y dijo: «El tenfina racesen. Todo es verdad. La muerte es una puerta, no un muro. Y del otro lado es más bonito de lo que imaginamos». Y cerré los ojos y ya no los abrió más. Dona Marlene falleció a las 11:13 de esa noche, el cuarto entero impregnado de ese olor a jazmín sin explicación. El velorio fue algo que Matosinhos nunca había visto. Decenas de mujeres aparecieron, mujeres a las que dona Marlene había visitado a lo largo de los años. Cada una trafiera una flor, una rosa, un clavel, una margarita, una flor por cada vida que dona Marlene había tocado. Y entre todas las flores había un ramo de jazmefín. Nadie sabía quién lo había traído, pero estaba allí, fresco, perfumado. Geraldo vivió 15 años más. Murió en 2006, a los 74, en la misma casa de 2 habitaciones. Deseaba que no podía salir de allí porque era allí donde sentía la presencia de Pedriño. Todos los años en el aniversario de su hijo, abrifa una caja de madera que él mismo había hecho sin clavos. Le fa la carta en silencio y la guardaba de nuevo. Cuando Geraldo murió, Rafael encontré la caja. Dentro, la carta protegida por un plástico y junto a ella una segunda hoja escrita con la mano temblorosa de Geraldo. «Pedriño, mi tizio, tu papá deja de beber como prometieso. No fueron 36 años sin beber. Espero que estés orgulloso de mí. Tu mamá se fue antes y sé que ella está ahí contigo. Cúdala por mí. Yo voy pronto, y cuando llegue, quiero ver esos juguetes de luz que mencionaste. Tu papá te ama, tizio. Siempre te amana, siempre te amará, hasta del otro lado». Rafael lloró como no lloraba desde los 10 años, y avefa otro detalle que casi nadie conoce. En aquella primera sesión en 1970, cuando la voz de Pedriño salió por la boca de Chico, avefa un joven de 25 años sentado en la tercera fila, estudiante de medicina, llevado por una tefa, materialista, pragmático. Creefa que Chico Xavier era, en el mejor de los casos, un ilusionista. Pero cuando escuchó la voz de Pedriño, cuando vio los detalles que ningún investigador podría haber descubierto, algo dentro de él se rompió. Se formó como psiquiatra, pasó 30 años trabajando con pacientes en duelo, investigando experiencias que la psiquiatría convencional clasificaba como alucinaciones, pero que él, después de esa noche, empezó a investigar con mente abierta. Cuando se jubiló en 2003, escribió una carta a la familia Antúnez de Sousa. Contaba que había estado presente esa noche y que agradecía a Pedriño, a doña Marlén y a Chico Xavier por haberle enseñado que la ciencia no tiene todas las respuestas y que la humildad ante el misterio no es debilidad, es sabiduría. Rafael le leyese la carta a su padre debilitado.
Geraldo escuchó y abrió una sonrisa idéntica a la de Pedriño, amplia, de encafas, dirigida a un punto que nadie más podía ver. Y dijo: ¿Il ves, Rafiña? El tizio cambió la vida de todo el mundo, hasta de gente que ni sabíamos que existía. Rafael, el hijo mayor, se convirtió en profesor. Luciana se casó, tuvo 2 hijos y al primero le puso el nombre de Pedro Enrique. Cuando le preguntaban por qué, respondió: es en homenaje a mi hermano, que me enseñó que los juguetes de luz existen. En 2010, Rafael fue invitado a una charla en una escuela de Matosinhos. El tema eran personas que marcaron Matosinhos. Frente a los alumnos, decidió contar la historia de su hermano. Cuando terminó, una nina, al fondo, levantó la mano y dijo: «Profesor Rafael, mi abuela me contó esa historia. Mi abuela dice que su mamá fue a visitarla cuando murió mi tío y que hizo que mi abuela dejara de llorar. Mi abuela dice que su mamá era un ángel». Rafael preguntó el nombre de la abuela. La nina dijo: «Don Alvone, Livone Figueiredo». Rafael sonríe. «Dile a tu abuela que mi mamá también defara que Don Alvone era un ángel». Y en ese instante el fúrculo mostró que nunca había sido un fúrculo. Era una espiral, expandiéndose generación tras generación, tocando vidas que no tenían relación con el evento original, pero que eran alcanzadas por la onda que ese evento generas. Esto es una criatura con un don que asustaba, una madre que cargaba culpas secretas, una rama que cayó a las 3:17, una voz por la boca de Chico Xavier, una carta con letra de niño, una caja de herramientas de lata verde, un caballito en una finca, un olor a jazmín, una caja de madera sin clavos, una niña en un aula haciendo una conexión que nadie sabía que existía. Todo unido por el mismo hilo. El hilo que Chico Xavier sostuvo durante toda su vida. El hilo que une a los vivos con los muertos, lo visible con lo invisible, lo que perdimos con lo que, en realidad, nunca perdimos de verdad. Porque Chico Xavier no era solo un medium. Era un hombre que se levantaba antes del sol, trabajaba todo el día y por la noche prestaba sus manos, su voz, su cuerpo, para que aquellos que ya se había fanido pudieran decir lo que no tuvieron tiempo de decir, sin cobrar un centavo, sin buscar fama, porque cree que el amor no muere, que la muerte no es el fin, y que entre este mundo y el otro solo existe un velo fino que a veces se vuelve permeable, lo suficiente para que una voz pase y diga: «Mamá, estoy aquí, no llores». Si esta historia toca tu corazón, si te hizo recordar a alguien que ya se fue, si te hizo sentir ese escalofrofo que sentimos cuando la verdad pasa cerca, entonces deja un comentario aquí abajo. Cuéntame si admiras el legado de Chico Xavier. Cuéntame si ya viviste algo parecido. Y si quieres ofrecer más historias como esta, quédate conmigo en este canal. Suscríbete si admiras el legado de Chico Xavier y comparte este video con alguien que necesita ofrecer que el amor no muere, porque no muere, nunca murió y nunca morirá.